Cordial saludo, amigos y amigas. Bienvenidos a una nueva edición de su programa webinar. Hoy es lunes ya 21 de noviembre del año 2022. Reciban un cordial saludo de parte de Henry Pablo Ríos Alborta. El programa de hoy hemos decidido denominarlo el censo, la gran estafa. Vamos a mostrar nosotros, o vamos a tratar de mostrar, mejor dicho, cómo todo esto del censo, de población y vivienda, es en realidad una gran estafa. Y para ello nos servimos, nos prestamos, tomamos prestado este título de un libro de don Rodolfo Becerra de la Roca, intitulado El Tratado de 1904, La Gran Estafa. Siempre es bueno servirse de alguno que otro título libresco, ¿verdad? Pero ¿por qué el censo es una gran estafa? No porque el censo sea una estafa de por sí. El censo, amigos y amigas, un censo de población y vivienda es algo absolutamente necesario, máxime en un país como Bolivia, que es un país absolutamente despoblado. Porque un censo no solo nos dice, nos arroja una cifra, un número muerto de habitantes que hay en todo el estado boliviano, en todo Bolivia, sino que se trata nada menos que de una cifra, un estudio, una encuesta, una entrevista, ¿no es cierto?, que nos muestra, además, nos debe mostrar cómo está distribuida la población boliviana. Decimos que Bolivia, por eso miren, estamos en la indigencia, no sabemos, no podemos decir Bolivia con alrededor de 11 millones o 12 millones, porque no sabemos. Se ha hecho hace 10 años atrás el último censo, ¿verdad? Y es imperioso otro. No sabemos a qué número, a qué cifra acudir al referirnos a Bolivia y a los bolivianos. Acá tengo un mapa mundi. Italia, por ejemplo, Italia, un país que tiene en extensión algo menos de la mitad que Bolivia. En el año de 1933 aproximadamente, existe una publicación, un libro que es una entrevista a Benito Mussolini, hecha por el gran biógrafo alemán Emil Ludwig. Justamente la tengo acá. Este libro, una joya bibliográfica, Colloqui con Mussolini. Es una obra, un libro del gran biógrafo alemán Emil Ludwig, una entrevista, una serie de entrevistas que hace Emil Ludwig con el jefe italiano, con el conductor italiano, ¿no?, el jefe de Estado de Italia. Un libro publicado el año de 1932. En octubre de 1932 se ha publicado este libro, y en él hay una parte en la cual se habla de la población italiana. Y Mussolini nos dice acá que hacia el año 1930, Italia tenía 38 millones de habitantes. Estamos hablando de casi 100 años atrás. Una población de esa envergadura. Y hoy Bolivia tiene alrededor de 12 millones, teniendo más del doble de la extensión que Italia. Es por ende, pues, un país absolutamente despoblado. Pero uno dirá, pero no, que hay mucho tráfico, mucha gente en la calle, un problema, un caos en las ciudades. El tema, y precisamente para ello es necesario un censo, es cómo está distribuida la población demográficamente. No está bien distribuida la población boliviana. Hay inmensos territorios que están despoblados. Entonces es bueno saber dónde está concentrada la población y dónde hay incluso una suerte de hacinamiento para ver cómo se puede sortear, capear esa dificultad y tener el Estado, una política de Estado en lo referente a la población para
digamos, facilitar o promocionar la migración a otros lugares despoblados del país. Lo que intentó hacer el mariscal Sucre y el mariscal Andrés Santa Cruz, principalmente en Bolivia, con el litoral boliviano. Existen decretos supremos que tenemos acá, por ejemplo, en esta recopilación de leyes de la República y en otros más, en los cuales se promovía la migración a la provincia boliviana de Atacama, al litoral de Atacama. Esto lo hacía el mariscal Santa Cruz. ¿Y cómo? Decía a las personas que se vayan a instalar, a vivir en la provincia de Atacama, en el puerto La Mar, por ejemplo, se les iba a dotar incluso de 2 bueyes, se decía, se les iba a dotar de ciertas herramientas y dar una serie de estímulos, incentivos desde el Estado para que puedan ir a hacer una verdadera labor de colonización en aquel territorio, una labor de población en aquel territorio. O sea, para eso se necesita una estadística y es muy necesario hoy en Bolivia tener una de esta naturaleza. Y bueno, por eso es que decíamos que Bolivia es un país absolutamente despoblado, pero pasa esto directamente por la manera en la cual está distribuida la población. Pero ¿por qué es una gran estafa esto del censo? No se trata aquí, como se está viniendo diciendo desde el gobierno central, que se necesita tiempo para planificar, que técnicamente es imposible. No, el movimiento del socialismo ha estado más de 14 años en función de gobierno y debió haber organizado, ya tenía todo el tiempo para organizar y que todo esté listo para realizar un censo nacional. Ahora se recorre el censo para las calendas griegas, para el año 2024 se dice, ya muy a la puerta del bicentenario, nada menos que el 23 de marzo, ¿no? El Día del Mar boliviano. No sé, no sabemos qué intenciones habrá ahí. Pasando por alto, y en esto queremos ser enfáticos aquí desde el webinar, y vamos a ingresar ya en materia. Existe una ley de la República, hoy perfectamente vigente, del año 2000. Una ley de la República que se ha promulgado en el año 2000 y que es una ley que establece en su artículo segundo, me parece, segundo o cuarto, acá la tenemos, esto es SILEP. SILEP es Sistema de Información Legal del Estado Nacional. SILEP.go.bo es la página oficial de este portal web que depende de la Vicepresidencia del Estado. Acá podemos leer datos de la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. Número de ley 2105. Esta es la ley 2105 de 29 de junio del año 2000. En esta ley, Estado vigente. Esta ley de la República establece en su artículo segundo, ¿no? Dice, bien, se modifica la ley número 1551, ley de participación popular, aprobado el 20 de abril de 1994 en su artículo 24, parágrafo segundo, cuyo texto dirá: a partir del censo a efectuarse el año 2001, la información relativa a su población será obtenida de los censos nacionales levantados por el Instituto Nacional de Estadística y que se efectuarán obligatoriamente todos los años terminados en 0. Pase al Poder Ejecutivo, promulgación, por tanto la promulgo para que se tenga y cumpla como ley de la República, Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, a los 29 días del mes de junio de 2000 años. Firmado por Gilberto Ramírez, etc. Es una ley, como nos muestra este propio portal, este sistema de información legal del Estado, que se ha hecho la labor de depurar
y de clasificar las leyes de la República desde la fundación de Bolivia en 1825 hasta la actualidad, para decir cuáles están vigentes y cuáles no, cuáles están vigentes con modificaciones, etc. Esta está perfectamente vigente. Bien. Entonces, esta ley, como se pudo apreciar, obliga y establece que los censos nacionales de población y vivienda deben desarrollarse todos los años terminados en cero. Todos los años terminados en cero. Es bastante clara la norma. Pero ¿por qué en Bolivia no se da cumplimiento a esta ley? No solo a esta ley, sino a muchas otras leyes que rigen en nuestro país. Es una ley hoy vigente. El censo debía haber tenido lugar el año 2020. Pero bueno, ahí seguramente se dirá que hubo el golpe de Estado, que no se pudo hacer esto, que tal. En noviembre del año 2020 ya ingresó el nuevo gobierno, pero estamos hablando del gobierno que estuvo en ejercicio del poder desde el año 2006 por más de 14 años, por un promedio de 14 años. Y por ende, al tratarse de una ley de la República, debía tener todo listo. No era su derecho, sino su obligación, el tener todo perfectamente listo para desarrollarse el censo de población y vivienda del año 2020, que podía decreto y tener lugar hasta el 31 de diciembre incluso del año 2020. No existe aquí ninguna excusa lícita, legítima. Existe una ley de la República. Esto no nos viene bien como país de ninguna manera, el hecho de pasarnos las leyes por alto, y dice mucho mal de nuestra identidad nacional, si se quiere. Un historiador chileno, don Óscar Espinosa Moraga, decía en uno de sus libros relacionados con Bolivia, además, lo siguiente. En un libro cuya portada tenemos acá, y es una observación desde todo punto de vista válida a nuestro modo de entender las cosas, Óscar Espinosa Moraga. Óscar Espinosa Moraga, el historiador maldito, dice este portal, es este ciudadano chileno, un gran patriota que escribió libros de gran valía sobre historia de su país y también de los problemas que tiene y que tuvo Chile con sus vecinos. Este historiador de fuste, ha publicado este libro intitulado Bolivia y el mar. Óscar Espinosa Moraga, Bolivia y el mar, 1810-1964. En esta obra, voluminosa ciertamente, editorial Nacimiento, Santiago de Chile, 1965, el autor hace referencia y a una crítica certera, dura, a referirse a lo que él denomina la calidad moral del boliviano. Y en algunos pasajes dice la calidad moral del alto peruano, que la palabra del alto peruano no vale nada, que la palabra del boliviano no vale nada. Eso nos dice Óscar Espinosa Moraga en su libro, haciendo referencia al Tratado de 1874 que Bolivia habría violado y que habría sido uno de los motivos de la guerra, lo cual no es cierto en absoluto, pero hace referencia en otras palabras, a que no se puede confiar en la palabra del boliviano, que no vale nada.
lamentablemente, a ese tipo de aseveraciones exageradas, quisiéramos decir exageradas, pero a veces no podemos hacerlo ante esta realidad concreta y cabal. No tenemos otro camino que el de reconocer la certitud, la verdad de esas aseveraciones, de que la palabra del boliviano no vale nada, de que habiendo una ley de la República, se la pasa por alto y se la burla, convirtiendo al tema del censo en una verdadera estafa. Porque no es el problema, y entiéndasenos bien, no es el problema que si hay datos técnicos o no hay datos técnicos, que si hay, mejor dicho, condiciones técnicas o no. Todo depende del técnico que lo mire. Si usted contrata a un técnico y le paga para que diga que se puede, te va a decir que sí se puede hacer el censo en el mismo año de 2022. No se trata de eso. Se trata de que hay una ley de la República que establece que el censo debió haberse realizado el año 2020 y que al haberse ya incumplido por el gobierno que manejó del 2020 más de 10 años atrás el Estado boliviano y que era su obligación y su deber tener todo ya perfectamente, la cartografía, el personal del INE, todos los trabajos preliminares absolutamente consumados para poder hacer el censo cualquier día. Para eso está el INE. El INE no existe solo cuando hay censo, es una institución pública que le reporta un gasto al Estado boliviano y a todos y cada uno de nosotros, los contribuyentes, que tenemos un NIT o sin necesidad de tener un NIT, que compramos algo y nos dan esto que se llama factura, ¿no es cierto? Que nos dan esto y que de este dinero, de esta plata, de este dinero que nosotros pagamos, una parte se va al Estado precisamente para sostener instituciones como el INE, que existe los 365 días del año, comiéndose una parte del erario nacional, del dinero público, para que no pueda organizarse un censo dando cumplimiento a la ley, no al capricho de una u otra persona. Eso es lo aberrante. Eso es lo irrito aquí. El censo se debe haber realizado el año 2020. Y si bien el de la señora Yanine Áñez era un gobierno de transición interino, que no podía hacer un censo o que dejó el mando del Estado en noviembre, a principios de noviembre o a mediados de noviembre del año 2020, el gobierno que manejó, repetimos, el Estado, los 14, 13 años anteriores, debió haber estado en condiciones de convocar a un censo para el día siguiente. Esa es la única verdad. Lo demás es Estado. Hasta el próximo webinar.